Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Voces Sloan, a un capítulo más de esta iniciativa tan importante para todo el segmento de la construcción, enfocado principalmente a charlar con los grandes talentos de la arquitectura a nivel nacional. Y en este caso estamos en la Ciudad de México, en las oficinas de Serrano Plus, y estamos muy contentos de poder charlar con el arquitecto Juan Pablo Serrano. Juan, muchísimas gracias por recibirnos en tus oficinas, estamos muy contentos, gracias. Espero que sea de tu agrado esta charla para conocer un poco de ti, de tu carrera profesional, de tu experiencia y de todo lo que has realizado para bien de México. Eso es muy importante para nosotros, todo lo que se impulsa a través de la arquitectura para bienestar y un crecimiento de nuestra ciudad. Bueno, muchísimas gracias por la visita y son bienvenidos, esta es su casa. Gracias. Pues mira, yo me voy a permitir leer tu currículum porque a mí me llama mucho la atención y siempre me admiro de todo lo que los arquitectos y la arquitectura puede hacer a favor de nuestro país. Y eso se agradece porque los que vivimos en la ciudad agradecemos poder habitar espacios confortables, espacios que son benéficos para nosotros, ¿no? Entonces eso lo agradecemos de primera mano. Me voy a permitir leer un poco de su currículum. Eres arquitecto graduado de la Universidad Iberoamericana. Esto fue ¿en qué año fue que iniciaste tu carrera profesional? 87-92. 87-92. Y 2 años después me parece que empezaste a dar clases en la universidad. El mismo año que salí, el mismo año. Empecé a ser profesor ayudante. Qué maravilla. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de ser catedrático? Bueno, primero que nada creo que es interesante cómo a partir de la tecnología y este cambio de la vida analógica a la vida digital, que lo podemos cambiar en temas arquitectónicos, dejar la regla T y las escuadras para cambiar las computadoras. Existe ese nuevo fenómeno donde los jóvenes saben más que la gente mayor, ¿no? Uh-huh. En ese caso era yo la gente joven que sabía de computadoras. Entonces daba proyectos por computadora en el nuevo laboratorio de entonces de la Universidad Iberoamericana. Qué maravilla. Ahorita vamos a platicar un poquito de ese tema de la transición, de cómo era la arquitectura antes y cómo es ahora, ¿no? Ok, eres fundador de Serrano Plus, esto es en el año de 1993, exactamente. Eres académico de número de la Academia Nacional de Arquitectura, eres miembro del Consejo Mexicano para la Sustentabilidad SUME, que es un tema muy interesante que me gustaría platicar y tocar a fondo ese tema de la sustentabilidad. Eres miembro de la Asociación de Arquitectos Mexicanos, del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, eres arquitecto certificado para APEC, eres coordinador cátedra Olsim Ibero CDMX desde el 2012, tienes más de 30 premios internacionales y nacionales, obras en México, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Perú, Chile, profesor invitado en universidades nacionales e internacionales, y eres jurado de premios nacionales e internacionales, y también estás reconocido como uno de los arquitectos de los 40 arquitectos más influyentes, esto por la revista CNN es Expansión, exactamente. A ver, una vez leyendo todo esto, ¿qué pasa por tu mente cuando hago un recorrido? Esto suena muy sencillo y parece que ha sido muy rápido, pero ha llevado su tiempo. ¿Qué pasa por tu mente con todas estas experiencias, Juan? Bueno, primero pues dar gracias, ¿no? Porque uno tiene que ser agradecido de todas las bendiciones, la suerte y estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Entonces yo vengo de una familia de arquitectos. Mi bisabuelo empezó 100 años antes que yo, mi abuelo, luego mi papá, luego yo. Pero sí te puedo decir que yo me hice arquitecto entrando con mis amigos a estudiar arquitectura a la Universidad Iberoamericana. Ese primer año en el que te cambian el chip, ¿no? Ajá. Y empiezas a ver la ciudad de una manera diferente, empiezas a ver los espacios, los detalles, etc. Y creo que todos pasamos por esa evolución de cambiarnos de personas a arquitectos, como si te cambiaran el corazón. Oye, pero de niño, o sea, ¿qué pasaba por tu mente de niño, de adolescente? En ese momento
no tenías la idea de ser arquitecto, porque traes una influencia muy importante de 3 generaciones arriba de ti. Exacto. Entonces, Pues yo iba con mi abuelo a las obras, pero jugaba con la arena, ¿no? Iba a sus vacíos y echábamos paracaídas. Iba con mis papás de viaje y obviamente íbamos a ver los edificios, pero esa era la vida que me tocó, o sea, yo no pensaba absolutamente nada. De hecho, a mí lo que más me gustaba era la tecnología y las computadoras. Entonces, yo quería estudiar temas relacionados a eso. En el momento en que la arquitectura y las computadoras se empiezan a acercar, es cuando regreso a decir, no, pues la arquitectura, el dibujo, el espacio me interesan, pero visto de otra forma, o más bien de las dos formas, ¿no? Y fue cuando me volví embajador de la tecnología y de lo viejo, ¿no? En distintos despachos como el de Augusto Álvarez, el de Ricardo Legorreta, el de mi papá, o con Teodoro González de León, ayudar a decir, oye, pues hay que invertir en esto, ahora se dibuja así, y con todos los miedos que eso representaba, pues de alguna forma ahora es un estándar, ¿no? Claro, pero aparte, qué increíble que hayas tenido la oportunidad de aprender, porque es aprendizaje, pues, a veces uno cuando estás en los inicios es ensayo y error, ¿no? Pero que hayas tenido la oportunidad de haber colaborado con estos arquitectos, bueno, tu padre obviamente, ¿no? De talla nacional y muy importantes, ¿no? En México. Yo era el achichil, la verdad. Yo era el que sacaba copias, cortaba los árboles de las maquetas, pero estuve ahí. Claro, ¿no? exacto. Y finalmente, digamos, aunque no aportaba absolutamente nada, trabajabas y vivías ese ambiente, ¿no? Es como vivir esa anécdota de esa leyenda, ¿no? Que obviamente es más leyenda ahora que entonces, pero de alguna forma estuviste ahí, fuiste parte de esa vivencia en ese tiempo con ciertos proyectos. Claro, claro. Cuando yo digo la palabra arquitectura, ¿qué pasa por tu mente? ¿Cómo definirías esta carrera que, te voy a ser bien franca, antes de estar inmersa e involucrarme en este segmento de la arquitectura, de la construcción, o sea, yo no le había dado el valor realmente que merece la arquitectura. Y ahora, hijo, o sea, cada vez que volteo a cualquier lado y veo edificaciones y veo residencias, digo, es que qué importante y qué compromiso tan importante ustedes como arquitectos llevan en sus manos, ¿no? Pues sí. Entonces, ¿para ti qué es la arquitectura? La arquitectura es muy difícil de definir porque hay muchos tipos de arquitectura y hay muchos tipos de arquitectos. Pero para mí es el arte de construir espacios para la gente. Para mí esa sería esa definición. Y te digo, independientemente que para hacer arquitectura hay muchos procesos, que para mí el más importante es tener una idea que sea viable económicamente, ¿no? O sea, ves que la calculadora y el Excel es el que hace la arquitectura. También pues, necesitas un cliente, necesitas los recursos del cliente para poder hacer eso, necesitas los permisos para hacer la arquitectura. Y ya que tienes todo eso, ahora sí se trata de ver cómo haces lo mejor posible, cómo puede hacer un poquito de magia el espacio. ¿Qué añadidos tiene para que se diferencie de lo que es una construcción tradicional, de las que hay por todos lados del mundo? Cuando hay arquitectura, te tocan los sentimientos, ¿no? Empieza a haber una sensación de espacio-tiempo que puede llegar a ser un poco distinta. Claro, y entonces se convierta, como tú bien dices, en vivir una experiencia, porque cuando estás dentro de un espacio, todo lo que te transmite estar dentro de un espacio, si es un espacio cerrado, pues a lo mejor te va a transmitir una sensación de, no sé, hostigamiento, de estar encerrada, y en un espacio amplio todo lo contrario, libertad, y todo depende, que también estuve leyendo, que me parece muy interesante, este factor tan importante que es la luz, ¿no? En combinación con los espacios te crean ciertas vivencias, ¿no? Experiencias. Sí, realmente la luz pues, viene del sol, de eso hice mi tesis, ¿no? Y era una de las grandes vocaciones de mi abuelo, ¿no? Todo lo que es el solmetro, que es un aparato que simula el movimiento del sol alrededor de las maquetas, etcétera. Pero digo, ese contacto del hombre, ahorita pues, se sabe mucho de los círculos circadianos, de cómo amaneces viendo el sol y cómo te duermes casi viendo el atardecer, ¿no? Esa relación interior-exterior a través de la luz es algo que nos interesa mucho, ¿no? Cuándo hay que detener el sol, cuándo hay que filtrarlo y cuándo hay que dejarlo pasar,
¿no? Cómo este espacio que hablamos, que está contenido, muchas veces se extiende. Y lo mismo que dijimos de la dimensión de los espacios interiores, se puede extender ahora a las vistas. Las vistas que podemos tener desde aquí, por ejemplo, a toda la ciudad para un lado, para toda la ciudad del otro lado, es importante, ¿no? Que los arquitectos no pierdan esas oportunidades de extender las vistas, idealmente hacia zonas de área verde. Claro, claro. Y bueno, aparte, qué compromiso y qué responsabilidad tan grande poder determinar que los espacios sean aprovechados y que beneficien al bienestar de las personas que están y que viven dentro de un espacio. Simplemente este lugar tan bonito que son las oficinas, cómo los colaboradores se sientan a gusto trabajando, y todo impacta, ¿no? La luz, el espacio, la dimensión, como tú dices, el diseño de interiores, es todo un proceso, ¿no? ¿Hay alguna fórmula que se siga? ¿Ustedes tienen una metodología? Bueno, no hay fórmula realmente, sino hay procesos y hay metodologías, ¿no? ¿Cuál es el proceso que ustedes siguen? Y me imagino que es diferente con cada cliente, ¿no? Los procesos cambian. Sí, nosotros seguimos la idea de que no hay que tener un estilo, que hay que buscar una solución para cada cliente, para cada terreno, ¿no? Para cada situación, ¿no? Entonces, uno de los temas que pues también lo aprendí de mi papá es todo este tema de cómo hacemos el espacio y la estructura al mismo tiempo, ¿no? Entonces, para eso pues tenemos que tener cierto gusto por la ingeniería, por los amigos ingenieros, diseñadores estructurales que nos ayudan a encontrar ahí sí la fórmula para poder construir nuestros espacios. Claro. Pero te digo, después de tener una estructura y el espacio, pues vienen los materiales, ¿no? Claro. Para nosotros los materiales tienen que ser atemporales, no tienen que ser de moda, debe ser algo que hacemos viendo hacia el futuro y que 10, 20 o 50 años sigan viéndose actuales. Eso pues también lo aprendí de mi abuelo. Mi abuelo decía que cuando haces un proyecto no te emociones y que no te tengas que poner una bolsa de papel 5 años después cuando pases enfrente de ella, ¿no? Entonces eso nos ha hecho hacer una arquitectura pues ahora sí muy atemporal, claro. Digamos, en temas pues, más elegante o clásica, contemporánea, en ese tema de que se siga viendo bien, ¿no? Y eso pasa pues, con diseños de automóviles, de productos, ¿no? Esos diseños pues, que mucho viene de la Bauhaus, de irse al origen y no perderse en cosas superfluas después de eso. Claro, y bueno, siempre he dicho que depende de todo eso, de cómo es el espacio, hay un cambio de conducta de las personas, ¿no? O sea, cómo impacta todos estos elementos en cómo se siente una persona. Hay una gran pregunta que dice, ¿mejores espacios crearán mejores personas? Exactamente. De la misma forma que malos espacios crean malas personas, ¿no? Claro. Es ese cuestionamiento que tiene que ser más amplio. Y yo sí creo que un buen espacio, eso que le das de más en una vivienda, en una oficina, en un aeropuerto, en un teatro, en un restaurante o donde sea, un poco más, hace que la gente la traigas, claro. Disfrute o admire ciertas cosas, ¿no? Y dentro de esos materiales, pues también muchos, digamos, si me hubieras preguntado en los 80s, cuando empecé a estudiar cuál era el futuro del 2020, hubiéramos dicho titanio, fibras de carbono, cosas voladoras, etcétera. Claro. Y resulta que el futuro claro. fue regresar a la naturaleza, imitar a la naturaleza en la biomimicry, el tema de la tierra, el tema de la madera, como uno de los grandes secuestradores de CO2. Y ahorita todo nuestro enfoque es tratar de usar la madera de la mayor forma posible y luego todos los desechos que hemos generado ahora sí en los últimos 100 años y cómo nos comemos los plásticos, cómo nos reciclamos todos estos materiales. Entonces, esa sensación de materiales con espacios y esa conciencia planetaria claro. de tratar de absorber CO2 y usar parte de esa basura en lugar de que vaya a dar al mar,
es una de nuestras preocupaciones el día de hoy. Oh, qué bien, eso me gusta mucho porque el segmento de la construcción es uno de los segmentos que más huella de carbono deja en el medio ambiente. Entonces, hablar del tema de medio ambiente, del cuidado del medio ambiente y el uso de los materiales sustentables y todo esto, ya no es una moda, esto ya es, esa es una necesidad, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. Por ejemplo, a mí uno de mis grandes cambios en mi vida como arquitecto es al haber empezado un curso también en la Universidad Iberoamericana para LEED-AP, ¿no? Sí. Estos cursos donde te abren la conciencia de todo esto, aunque sea una institución americana la que puso las primeras reglas del juego, pero sí nos abre a los arquitectos esa postura de qué hacer, cómo hacer, qué materiales usar en cada lugar, y de todo lo que ahora podemos medir del carbón embebido a través de los EPS, de los materiales, pues prácticamente hay materiales que deberían de estar ya prohibidos, claro, como los aprendimos en el siglo pasado. Entonces, toda esa lista de materiales, revisar bien los contenidos reciclados, que sean 100% reciclables, todos estos temas están cambiando el paradigma de los materiales con los que hacemos nuestra arquitectura o nuestros interiores. Exactamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Y esto ya no debe ser una moda, ya es una necesidad, como tú bien dices, ¿no? Porque también impacta todo esto en las personas. O sea, si el edificio, si la construcción, la edificación como tal debe ser sustentable o por lo menos tratar de enfocarse a usar materiales que impacten menos al medio ambiente, pero que también no impacten a las personas, ¿no? Porque somos nosotros quienes vivimos dentro de un espacio, ¿no? Sí, digo, a nivel urbano, a nivel de usos mixtos, pues siempre tratamos de que la gente se pueda mover a pie, en coche, pero no más de 15 minutos, en bicicleta obviamente, en transporte público, todos estos temas que nos llevará a tener una menor huella de carbono, el vivir la ciudad, el vivir nuestros edificios. Y de la misma forma que nuestros edificios tengan una menor huella de carbono al construirse y al operarse. Yo creo que ese es uno de los grandes temas a tocar, ¿no? Entonces, regresar a las maderas, qué hacer con el agua, ¿no? Se vuelven temas importantísimos. Claro, claro. Y ahorita, has tocado, ya vimos y revisamos varios puntos importantes, lo que es el espacio, que es la materia prima, la luz, que también es una fuente muy importante para los procesos de diseño arquitectónico, la dimensión y la estructura, o la forma y la estructura, pero y la tecnología, ¿cómo impacta? ¿Cómo se suma este elemento importante de la tecnología que quizás antes, porque yo también soy de tu generación, que antes era todo manual y ahora pues nos tocó el cambio, ¿verdad? De lo manual a lo tecnológico. ¿Cómo se maneja, cómo involucran el tema de la tecnología en este proceso? Bueno, a mí, como te decía, siempre me ha gustado la tecnología, siempre me ha gustado ir a las ferias, siempre me ha gustado tener antes que nadie el nuevo gadget necesario, y hablo de gadgets personales o de gadgets de música, de iluminación, pero también de lo que se usa en la construcción. Ahora, ¿cuál es el cambio principal de la tecnología de los 90s, cuando empezamos a trabajar a la tecnología de la la cuarta parte del siglo XXI, que sí, ya se está acabando? Así es que aquí eran fierros que se hacían viejos y tenías que tirar y volver a hacer. La arquitectura y la tecnología de hoy usa esta tecnología transparente, ¿no? O sea, hablamos de Wi-Fi más que cables, hablamos de wearables en lugar de cosas fijas, que viaja uno con ellas, etcétera. Entonces, prácticamente lo mismo que hablamos, que la arquitectura y sus acabados o sus diseños no se hagan obsoletos, la tecnología no debe de ser algo que haga obsoleta la arquitectura. La tecnología debe de ser algo que debe de poder evolucionar. Exactamente, pues qué beneficios y qué ventajas, ¿verdad? De la que todo evoluciona y todo cambia para bien. La inteligencia artificial, ¿no? que es ahorita en donde ya estamos inmersos dentro de la inteligencia artificial. No sé, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿La aplican aquí?
¿Cómo funciona? Mira, yo creo que el principio es regresarse a los inicios. La esencia es el hombre. La esencia es la mente, la mano, etc. Y otra vez, gracias a Dios, en México seguimos teniendo mano de obra, ¿no? La gente que excava todavía con pico y pala, la gente que saca la piedra, los que labran la piedra, los carpinteros que hacen las magníficas cimbras de madera para poner el concreto. Todavía hay quien mezcla el concreto y la arena. Todo eso es magia. El carpintero que cepilla todavía dándole un poquito de alma a esa pieza. El yesero que pule perfectamente. El electricista que también hay parte de magia en cómo acomoda sus tubos, sus cables, etc. Eso sigue siendo México. México sigue siendo artesanal. Podemos decir que los proyectos se vuelven digitales definitivamente, ¿no? A través de todo lo que es el modelado 3D, pues tenemos más de 100 programas con los que nosotros podemos aplicar todo el tema tridimensional y toda la inteligencia artificial, que sí la usamos. Qué bien. La inteligencia artificial es una gran herramienta que nos permite hacer las cosas más rápido, claro, con menos errores, ¿sí? Y todas estas tecnologías se vuelven una barrera, ¿no? En el que tú puedes estar de este lado o de este lado, ¿no? Yo siempre creo que todos estos temas siempre hay que estar ahí, hay que vivirlas y con la experiencia pasada saber utilizarlas como una herramienta, claro, que no sobrepone el tema humano. De acuerdo contigo, me encanta, es muy poético lo que has dicho y me gusta mucho. Ahora que estabas platicando acerca de cuál es la importancia de las personas los obreros, los que hacen el colado y toda esta cuestión, fíjate que hace poco estuve en el norte de la ciudad, me hospedé en un hotel y justo de frente de mí había una edificación muy grande, o sea, estaba muy, muy grande y yo veía a las personas de este tamañito con un monstruo que estaban construyendo esas personas. Y es increíble, ¿no? Increíble esto. Entonces sí, es también como que darle valor a esa parte. Y viene un poquito al tema que quiero platicar contigo, en el tema de los equipos. O sea, no es solamente el arquitecto quien diseña una edificación. Ya no. Ya no, porque antes, como lo leí, antes era un trabajo muy en solitario, ¿no? Y ahora es distinto, tiene que haber un equipo multidisciplinario. ¿Cómo es eso? ¿Qué tantas personas, qué tantos profesionistas influyen o trabajan dentro de un proyecto arquitectónico? Bueno, digo, ese es uno de los grandes cambios entre el siglo XX y el siglo XXI. El trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario, una estructura horizontal. Antes no le podrías cuestionar lo que el arquitecto decía, ni en la obra, ni el cliente, ni en su taller, ¿no? Era lo que él decía y iba arriba de todo, ¿no? Eso ha cambiado, ¿no? Se ha demostrado que hay más conocimiento, ¿no? Y tiene también que ver con el tema digital, ¿no? Donde tuvimos mucho más conocimiento, primero en una computadora y luego en nuestra mano, ¿no? Lo que tenemos ahora en la mano, mucha gente del siglo pasado nunca lo tuvo en toda su vida, ni aunque leyeran todos los libros del mundo. Entonces, esa evolución de acabar de entender que la arquitectura se hace en equipo, se construye en equipo, es un cambio importante y dejar el ego personal del arquitecto a tener socios, a tener asociados, a tener un taller donde se fragan las ideas, un equipo con el ingeniero estructurista, el acústico, el de iluminación y a veces hasta sociólogos, biólogos, etc. Entonces, realmente eso empieza a cambiar hasta el nombre de la oficina. En lugar de tener los nombres y ya, hablamos de este signo de más, que habla de muchos equipos, y cuando hablo de muchos equipos, hablo a una de nuestras marcas que se llama Collaboration Plus, que son todos estos equipos
o personas que estuvieron con nosotros, que se fueron a hacer maestrías, que se fueron a trabajar a los mejores despachos del mundo y por razones personales regresan, empiezan sus despachos y siguen siendo esos aliados a nivel nacional, aliados por proyectos, etcétera, para construir lo que no puedes construir con un grupo de personas bajo el mismo techo. Entonces, claro, colaborar, igual que juegan los niños sus cosas de estas de juegos de videos con gente de todo el mundo, pues es lo mismo. O sea, el trabajo es prácticamente colaborativo a nivel global, pero sigue siendo un privilegio juntarnos a trabajar de manera personal. Pues seguro, seguro, pero qué maravilla. El trabajo en equipo de verdad es la clave del éxito, definitivamente, ¿no? Bueno, hablando de los proyectos, voy a mencionar algunos porque pues estos son parte nada más, una pequeña parte de todo lo que han realizado tanto en temas residenciales como corporativos y otros canales verticales, ¿no? Entonces son el Colegio de Imagen Pública, Ogilvy en las Lomas de Chapultepec, el viñedo de café en Querétaro, que es el que come Decote, exactamente, Decote, exacto. La Casa LAM, el aeropuerto de Tijuana, Deloitte, la Terminal 2, etcétera. Wow, ¿qué proyectos tan grandes han realizado? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué seguro sientes mucha satisfacción de ellos? Mira, tío, uno de mis grandes sueños siempre era hacer un aeropuerto, ¿no? Pues ya hemos hecho. Uno de mis sueños era diseñar, igual que participaba mi abuelo en grandes zonas residenciales, pues ya también lo hemos hecho, ¿no? Hacer tu propia casa siempre es un sueño, ya lo hemos hecho. Después de rentar 30 años oficinas, hacer tu propia oficina, ya está. Palomita. Pero después de eso, hay una de las cosas que a mí, bueno, siempre querer hacer un edificio alto, que todavía no se nos hace, nos ha caído varias veces, alto en serio, ya, ¿no? Va a llegar. Algún día va a llegar. Sí. Pero ese sueño de qué sigue es mucho más poderoso que lo que ya hiciste. Lo que ya hiciste, ya lo hiciste y seguro lo hubieras hecho distinto hoy. Ahora, ¿cuál es el sueño? Que nuestra arquitectura la viva mucha gente. Claro. Por eso me encanta que vengan aquí a la oficina, me encanta hacer aeropuertos, me encanta hacer restaurantes, me encanta hacer zonas residenciales, me encanta hacer donde haya mucha gente. Claro. Porque sí, hacer una casa donde viven 6, ¿no? Y invitan cada mes a una pareja a cenar, pues sí está bien. Está bonito. Pero en un lugar donde entran 15,000 personas diarias, ¿no? Que llegan, no sé, 30 millones al año, pues está interesante. Está interesante, decir, ¿no? ¿qué puedo hacer? Ajá. Igual no podemos hacer nada, igual lo hacemos mal, pero siempre el tratar de dar algo para esas personas como meta. Para mí es lo que más me gustó hoy por hoy, más que algún proyecto en específico. Y nosotros me gusta esa búsqueda de cómo mejoras cada aspecto. Claro. El baño, la selección de materiales, la iluminación, todo el tema de multimedia, todo el tema de Wi-Fi. Todas esas cosas son mejoras que darle un poquito más a la gente cada vez va subiendo la vara. Y eso es mejor para todos los mexicanos. Para todos, por supuesto, que me queda claro. Tocando un poco el tema de las cátedras que das, ¿cómo ves tú a las nuevas generaciones en la carrera de arquitectura? ¿Qué compromiso percibes con la carrera, con su entorno, con la sociedad, con las ciudades? Digo, seguramente sí detectas ese tipo de cosas, ¿no? Porque la arquitectura, como bien comentamos, ha evolucionado. ¿Cuál es ese compromiso que tú detectas en las nuevas generaciones? ¿Cómo veo a las nuevas generaciones? Mejor que nosotros. Cada día son mejores. Los que somos peores, a veces somos los mayores, que no vamos al mismo ritmo de los de abajo. Porque otra vez, si combinas experiencia con ganas o novedades, se vuelve una fórmula extraordinaria, que es lo que yo he hecho con mi papá, o que hicimos con los Legorreta, etcétera. Combinar esos temas, alguien que tiene nuevas ideas, ganas de hacer algo distinto, etcétera, con alguien que respalda esas ideas. Entonces, eso pasa en las universidades. Yo llevo la cátedra de sustentabilidad en la Ibero, y para mí es muy importante
primero que se quieran meter a mi cátedra, Claro. ¿no? Gente interesada. Y pues hay unos que son, pues digamos, dotados. Claro. Y hay otros que se han hecho dotados, porque la mitad del chiste es el trabajo. Claro. Y entonces el tema es cómo les creas esta pasión para estudiar el tema, para investigar del tema. Y siempre les decimos, un día se acabó la universidad en un semestre y ahora les toca seguir aprendiendo y siendo profesores. Así Y eso es lo que me pasa a mí. Yo todos los días aprendo, aunque sea en las redes, al estar actual, y sigo educando a la gente en el taller, que aquí el taller lo concebimos como un semillero de gente joven, ¿no? Qué bien. Que luego se va a hacer sus maestrías y siguen creciendo, hacen sus propias oficinas. Entonces, ese tema de hacer este crisol que empieza en la universidad conociéndolos, quizá algunos vienen a trabajar aquí, ¿no? Pues es maravilloso. Y tienen una calidad de producción, Sí, me imagino. increíble, ¿no? Herramientas para hacer maquetas, para cortar maquetas, generar cosas en la inteligencia artificial. O sea, es maravilloso, ¿no? Y nosotros hacemos ese contacto entre el último año de carrera con la realidad. Entonces salimos a ver plantas, salimos a ver obras, a veces hacemos viajes, etcétera. Entonces es como empujón. Exacto. Para que salgan las Darles nuevas un generaciones y siempre como soldados, ahora sí, para salvar este planeta a través de la necesidad de seguir creciendo la población. Y uno de los grandes retos es, siempre se ha hablado de que las ciudades crecieron. Hay más de 40 ciudades en México que están creciendo de 250,000 a 1,000,000 de habitantes. Entonces, o hacemos otra vez los errores como el de la Ciudad de México, que las ciudades empiecen a ser grandes, caras de mantener, calles con baches, falta de agua, o nos empezamos a crear estas ciudades sustentables concentradas, donde quizá los edificios empiezan más arriba y son un parque, un pasaje en la parte baja, y a partir de eso generamos esa eficiencia, la comunidad. Se pueden hacer, digamos, alrededor de un parque mucho más vivienda alrededor en torres que casitas tapizando todo el tema. Entonces, más verticalidad. Creo que la densidad que no hemos aprendido a aplicar bien aquí en México es uno de los grandes retos que a mí me interesa. Cómo hacer rascacielos con la calidad de vida, como si el campo hubiera entrado a la ciudad en la parte de abajo, que se abran otra vez los ríos, que volvamos a tener lagos y que estas imágenes que hemos visto de las ciudades futuristas se vuelvan a hacer. Exacto. Y que a 15 minutos en bicicleta o a pie tú puedas tener todas las ofertas, pero sobre todo la que ofrece la naturaleza. Lo vas a lograr. Y te lo vamos a agradecer. Pues vamos a ver si seguro que sí, lo vas a lograr. Qué padre. Ha sido un gusto de verdad platicar contigo. Siempre nos llevamos aprendizaje, crecimiento, nueva forma de pensar, nuevas formas de sentir de las personas con las que charlas, y en este caso tú, Juan. Te agradecemos muchísimo todos tus conocimientos, todas tus palabras. Para nosotros es vida. Y te agradecemos mucho, de verdad, y te felicitamos por tu trabajo. Esto es simplemente un reconocimiento y un homenaje a tu trabajo, a tu talento, a lo que impulsas en las nuevas generaciones, que seguramente van a ser generaciones de arquitectos que van a beneficiar mucho e influir favorablemente a la ciudad, a la sociedad, a nuestro país. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto de verdad conocerte. Muchas gracias por la visita y un mensaje a todos los que nos oyen a que sean mejores arquitectos y hagamos una mejor arquitectura relacionada con la naturaleza por México. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias por ese mensaje final y pues nosotros nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.